Hola, mi nombre es Carlos Fuentes y en esta oportunidad hablaremos de el manejo del traumatismo encefalocraneano. Para iniciar hablaremos sobre un caso de un paciente de 57 años que acude por caída de bicicleta. No tiene antecedentes de importancia y dentro de sus síntomas presenta cefalea, náusea, vómitos y no tiene déficit motor. Entonces, en una línea de tiempo, en un inicio es un paciente que viene por caída de bicicleta sin pérdida de conciencia. Lo único llamativo es que va a tener náuseas y vómitos. Lo más lógico fue pedir una tomografía, y es la que observamos en este caso. Vamos a ver que hay una pequeña lesión hemorrágica a nivel frontal derecho, y aquí como que se insinúa una lesión hiperdensa que no se define bien en esta tomografía. Lo que pasa a continuación es que se le diagnostica de una contusión frontal y el paciente, al estar estable, sin mayor síntomas neurológicos excepto el vómito, permanece en observación. En el día 2, el paciente es reevaluado y presenta vómitos, pero se mantiene un estado neurológico de Glasgow 15 puntos. Debido a los vómitos, le realizan una nueva tomografía, que es la que podemos observar aquí. En la fosa posterior, vamos a ver que se encuentra un hematoma epidural, como podemos ver aquí, tiene forma de B convexa. Y en una imagen transversal encontramos la contusión frontal derecha y en el lado frontal izquierdo una colección subdural aguda, un hematoma subdural agudo. Sin embargo, vemos que la línea media aún se mantiene dentro de los 5 milímetros, por lo tanto, el paciente es reevaluado y se indica observación. Vale recalcar que el paciente mejora los síntomas, ya no tiene vómitos y se encuentra con un manejo antiedema. Se evalúa el día nocturno y el paciente permanece sin cambios con el mismo tratamiento. En el día 3, el paciente continúa igual, estable. Sin embargo, en la noche nuevamente cursa con un cuadro nauseoso. Por lo tanto, le piden una nueva tomografía, que es la que observamos aquí. Vemos cómo esa contusión frontal que se encuentra en el lado derecho, esa lesión hemorrágica, se está reabsorbiendo, es más pequeña, sin embargo alrededor se observa una imagen hipodensa, una imagen oscura. Y en el lado contralateral se inicia la presencia de otra lesión que no se ve evidenciada en las tomografías previas. Igualmente, la colección subdural que se ve aquí de color blanco, es decir, hiperdenso. El paciente revaluado al día siguiente a las 6 de la mañana y se evidencia una disminución en la escala de Glasgow, pasando de Glasgow 15 a Glasgow 13, 14. Por lo tanto, de inmediato le hacen una tomografía y observamos que existe signos de hipertensión endocraniana. Por ejemplo, las cisternas que se encuentran alrededor del tronco cefálico están obturadas, están cerradas. Y vemos aquí un desplazamiento severo de la línea media. Esto es la línea media y vemos como el septum pelúcido se encuentra desplazado hacia el lado derecho. Ante esto, el paciente es reevaluado de inmediato, sin embargo, en cuestión de horas, el Glasgow baja a 9 puntos, por lo tanto, el paciente se ingresa a UCI y se programa de inmediato a sala de operaciones. Logra entrar a las 3 de la tarde a cirugía y se le realiza un procedimiento que se conoce como craniectomía descompresiva y evacuación del hematoma subdural agudo. Pero observamos, miren, la tomografía posterior a la cirugía, como el cerebro tiene una hipertensión endocraniana severa que sale por el defecto óseo y una hipodensidad generalizada. Al día 5, el paciente fallece. Entonces, este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de un manejo adecuado, de un tratamiento oportuno en un paciente con TEC. Vemos que un paciente que con una simple caída de bicicleta, cómo puede evolucionar a un cuadro tan severo que va a requerir cirugías y lamentablemente este cuadro evolucionó de forma no favorable. Recuerden que el tiempo es cerebro. Entonces, ¿qué cosa es un traumatismo encefalocraniano? Es, en resumen, cualquier trauma, cualquier impacto, cualquier daño a nivel de la cabeza que va a traducirse con una alteración transitoria o permanente del sistema nervioso.
Por lo tanto, un golpe que no genera cambios neurológicos no se considera un traumatismo encefalocraniano. Tiene que haber alguna alteración neurológica, por lo más mínima que sea, para considerarse un traumatismo encefalocraniano. El TEC es una causa muy importante de muerte a nivel mundial y asimismo de discapacidad. Es por eso la importancia de conocer este tema y de manejarlo de forma oportuna. Es una incidencia elevada, 346 casos por cada 100.000 personas. Vean que 50 a 60 millones de personas sufren TEC cada año. Y miren la cantidad de discapacitados que quedan, 8.1 millones por año. Dentro de las causas de TEC están las caídas, los accidentes de tránsito y la violencia. Y en este cuadro podemos observar a nivel mundial cómo las causas se van diferenciando de acuerdo a algunas zonas. Este cuadro nos permite ver la incidencia y la prevalencia del TEC en comparación a las otras patologías neurológicas, como el stroke, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. Vean cómo la presencia de TEC es predominante en la patología neurológica con respecto a otras enfermedades. El TEC es más allá de un solo golpe a nivel cerebral, un hematoma, una contusión. Veamos cómo se genera una cascada inflamatoria, donde va a haber liberación de radicales libres y va a haber una cascada inflamatoria con liberación de células inflamatorias como neutrófilos, quemoquinas, citoquinas. Todo esto va a generar daño a nivel estructural en el cerebro y si no se regula, si no se da un tratamiento óptimo, va a generar necrosis. Y por otro lado, va a generar edema. Y el edema va a conllevar a un incremento de la presión intracraneal, lo que va a generar la hipertensión endocraniana que puede llevar a complicar la vida del paciente. Cuando un paciente presenta un trauma encefalocraniano, en un principio va a tener una lesión primaria. Esa lesión primaria ya no se puede modificar. Es una lesión propia del TEC. Por ejemplo, una contusión, una ruptura de la barrera hematoencefálica, una lesión axonal o las liberaciones de toda esta cascada inflamatoria. Sin embargo, existe una lesión secundaria. Esta lesión secundaria es la que sí podemos nosotros, con nuestro manejo médico, prevenir y evitar que suceda. Esta segunda lesión es la excitotoxicidad, el estrés oxidativo, los procesos inflamatorios, la muerte celular programada, la desmielinización, procesos autoinmunes y la neurodegeneración. Todo esto conlleva a unos déficits neurológicos. Por lo tanto, la parte médica influye en evitar una lesión secundaria y que la lesión primaria no progrese a déficit neurológico. Ese es el objetivo de un manejo adecuado de los pacientes con TEC. Este cuadro es muy importante porque la línea punteada de color rojo nos indica el daño cerebral con el pasar de los días. Vean que a partir del día 2 y día 3 se considera un pico de daño cerebral. Es decir, que un paciente que tiene TEC y está en el día 1 aún tiene daño cerebral en un proceso ascendente. Sin embargo, llega a un tope a nivel del día 2 y 3 y si continúa su historia natural, en el día 7, 8, 9 se mantiene otro pico de daño cerebral. Esto es influenciado por las células inflamatorias. Vean cómo hay una elevación de células inflamatorias que se relacionan con el daño cerebral. Por lo tanto, a más días pasen con el TEC, si un paciente no recibe manejo adecuado, va a haber mayor daño cerebral. Ese es el mensaje de este cuadro. Entonces, digamos que al final quien lleva el problema más importante en un TEC es la presión intracraneal, donde la elevación de esta va a generar todos los cambios que se observan en un proceso de hipertensión endocraniana. Los valores normales de presión intracraneal en un paciente adulto varía de 5 a 15. Sin embargo, de 15 a 20 hay un
rango donde el cerebro se autorregula, es decir, tiene la capacidad de tolerar estos cambios de presión. Sin embargo, cuando se mantiene por encima de 20, o en algunos casos 22, esta se considera hipertensión endocraniana y esto genera complicaciones y puede llevar a la muerte del paciente. Sin embargo, la presión intracraneal va a estar ligada a otros factores que pueden hacer que se reduzca o que aumente. Por ejemplo, la presión arterial. Si hay presión arterial elevada, va a generar incremento de la presión intracraneal. La temperatura. Si hay hipertermia, va a generar incremento de la presión intracraneal. El oxígeno. Si un paciente está en hipoxia, este cerebro va a estar en sufrimiento y va a generar hipertensión endocranial. La frecuencia cardíaca es una expresión de la hipertensión endocranial que cuando este va a estar por encima de 20 en forma sostenida, la frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir. En el neuromonitoreo hay una fórmula que se usa para el control de esto, que es la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Los valores estándares para estos criterios son que la presión de perfusión cerebral sea de 50 a 100, la presión arterial media de 80 a 160 y la presión intracraneal se mantenga dentro de 5 a 15. Digamos que consideramos que un paciente con TEC tiene 20, entonces la presión arterial media debería ser por lo menos 80 para poder restar 80 menos 20 y que la presión de perfusión cerebral sea 60. Esta es la forma de cómo se puede monitorizar y tratar de asegurar una presión de perfusión cerebral, porque esto va a mantener al cerebro perfundido, es decir, con todos los nutrientes, con la oxigenación que requiere para que no haya mayor daño. En este cuadro podemos observar el proceso de autorregulación cerebral. Vean que la presión de perfusión cerebral se relaciona con el flujo sanguíneo cerebral y con la presión intracraneal. Vean que cuando la presión de perfusión cerebral se encuentra entre 50 y 150, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Igualmente la presión intracraneal. Sin embargo, si tiene menos de 50, esto va a generar hipoperfusión cerebral, lo que conlleva isquemia. Y si tiene más de 150, va a generar hiperemia, es decir, edema cerebral. Como podemos observar, el rango de 50 a 150 es un rango amplio de autorregulación. Esto ocurre en una persona normal, en un cerebro normal. Pero, lamentablemente, en el TEC, este rango se reduce tanto a que solo va a haber este proceso de autorregulación cuando tiene una presión de perfusión cerebral entre 50 y 70. Por lo tanto, el monitoreo y el adecuado manejo de estos valores en un paciente con TEC debe ser muy riguroso, porque fácilmente puede ir a la isquemia o al edema. Esa es la importancia del manejo del TEC. Por lo tanto, un paciente con trauma encefalocraniano por lo menos debería estar monitorizándose continuamente sus funciones vitales. Sin embargo, no todos los TEC van para este tipo de monitoreo. Por lo tanto, hay una clasificación del traumatismo encefalocraniano. Básicamente se divide en leve, moderado y severo y está en base a la escala de Glasgow, donde un paciente con TEC que se encuentre con 13 a 15 puntos se considera un TEC leve, de 9 a 12 puntos TEC moderado y de 3 a 8 un TEC severo. Hay otras características adicionales que nos permiten clasificarlo en leve, moderado o severo. Por ejemplo, si tiene alguna lesión a nivel de unas imágenes cerebrales, si hay pérdida de conciencia, si hay alteración de conciencia o hay amnesia postraumática. Pero básicamente el Glasgow es el que nos va a definir el tipo de TEC. Sin embargo, no es un valor confiable,
ya que un paciente con GLASO 15, GLASO 14, GLASO 13 siempre va a tener un porcentaje de complicaciones, como nuestro paciente en el inicio, donde ingresa con GLASO 15 y termina falleciendo. En este estudio revisaron más de 5.000 casos de TEC, donde vieron que los casos que tuvieron al ingreso 15 puntos en la escala de Glasgow, 3% de estos falleció. Y los casos que tuvieron 15 puntos, 4.2% tuvieron discapacidad severa o muerte a los 6 meses. Por lo tanto, un paciente con Glasgow 15 no te asegura de que está libre de cualquier complicación e incluso de la muerte. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con TEC? El TEC se relaciona mucho a la tomografía axial. Cuando tenemos un paciente con TEC, debemos nosotros sospechar si tiene factores de riesgo para lesión intracraneal. Entonces, un paciente con TEC que tiene alteración de conciencia transitoria, puede tener amnesia postraumática breve. Si al momento de la evaluación no tiene síntomas, tiene cefalea, mareos, puede tener una lesión a nivel del cuero cabelludo, una escoriación, la probabilidad de que tenga una lesión es baja, menos de 8.5 casos por cada 100.000. En este caso, no se sugiere realizar ni tomografía ni rayos X, porque es un paciente con bajo riesgo de lesión intracraneal. Por lo tanto, lo que se hace en este tipo de pacientes es indicarle los signos de alarma y darle alta domiciliaria. Cambia cuando un paciente viene con cambios de estado de conciencia, por ejemplo, GLASO 14, GLASO 13, una cefalea que se ha intensificado en el tiempo o está bajo efecto del alcohol, o presenta convulsiones, o la historia del trauma es poco confiable o está incompleta. Si es un niño menor de 2 años, si tiene vómitos, si tiene amnesia postraumática o signo de fractura de base cráneo, tiene trauma múltiple o hay una tumefacción subgaleal significativa, en estos casos se considera un riesgo moderado de lesión intracraneal. Por lo tanto, es indicativo de una tomografía cerebral sin contraste. De tener una tomografía normal, este paciente se puede indicar el alta domiciliaria si es que el estado neurológico no ha empeorado, se encuentra mayor a 14 y la parte neurológica se encuentra intacta, excepto que puede tener cierta amnesia postraumática. Sin embargo, si es un paciente con disminución del estado de conciencia de forma severa, que se ha descartado otras causas, que tiene signos neurológicos focales, por ejemplo, hemiparesia, afasia, confusión, disartria, está empeorando la disminución de la conciencia, tiene un trauma penetrante, una fractura con hundimiento de cráneo, una fractura occipital. En estos casos es un paciente con alto riesgo de lesión intracraneal. Por lo tanto, es mandatorio una tomografía cerebral urgente y que lo evalúe un equipo neuroquirúrgico. Este estudio evaluó más de 5.000 casos de tomografías donde vieron tomografías positivas para lesiones y negativas para lesión. Y vieron que las positivas se relacionaban a GLASO 13-14, a mecanismos de alta energía, a cefalea moderada severa, trauma múltiple, vómitos, fractura de cráneo, lesiones por encima de la clavícula, traumas, mareo posterior al trauma, intoxicación, pérdida de conciencia, déficit neurológico, anisocoria, historia de sangrado, cefalea progresiva, convulsiones postraumáticas. Todos estas variables, estas características se asociaron a tomografías positivas luego de un paciente con TEC. Entonces, hablando de la tomografía, esta imagen es importante en un paciente con TEC. ¿Qué cosa es lo que tenemos que evaluar en un paciente que viene con TEC y viene con una imagen de tomografía? Entonces, no olvidemos que hay que buscar masas, colecciones, hematomas. Tenemos que ver las cisternas basales, es decir, el espacio que se encuentra alrededor del tronco encefálico. Tenemos que ver la línea media,
Si se encuentra desviada, tenemos que buscar fracturas craneales, surcos y giros cerebrales y si se encuentra alguna hipodensidad. Entonces, tenemos una escala para medir el trauma en base a la imagen que se llama escala de Marshall, donde tenemos una lesión tipo 1, que es un paciente con TEC con una tomografía normal. Aquí la incidencia de hipertensión endocranial es nula y los buenos resultados son en un 100%. Si tenemos una lesión tipo 2, esto es considerando una pequeña contusión, una hemorragia que no genera desviación de línea media ni tampoco compresión de las cisternas de la base. Sin embargo, por el simple hecho de tener una lesión hemorrágica, va a tener un 28.6% de hipertensión endocranial y veamos que los malos resultados ocurren en un 33.3%. Vamos al caso de la lesión tipo 3, donde se considera ausencia de las cisternas de la base. Y aquí miren, por no tener cisternas de la base, se considera que tiene un 63.2% de hipertensión endocranial. Y vean cómo los malos resultados prevalecen con respecto a los buenos resultados. Y cuando un paciente presenta desviación de línea media más de 5 milímetros, hay un 100% de hipertensión endocranial. Por lo tanto, si ustedes tienen un TEC y ven desviación de línea media mayor a 5 milímetros, ya no hay dudas de que el paciente está en un estado de hipertensión intracraneal severa. Y vean que si no se hace manejo adecuado, hay una mortalidad del 100%. Los otros dos casos son cuando el paciente es operado y se evacúa una lesión, y la otra es cuando tiene una lesión más de 25 centímetros cúbicos que no ha sido evacuada. En esta imagen observamos colecciones, por ejemplo, hematoma epidural, un hematoma subdural, cisterna de las bases obturadas y desviación de línea media. Vean cómo los ventrículos son asimétricos y están desplazándose hacia un lado. Y aquí observamos una colección en la convexidad del hemisferio derecho. Algunos criterios para decir que un paciente es quirúrgico cuando tenemos un hematoma epidural son los siguientes. El volumen de este hematoma mide 30 centímetros cúbicos, el espesor mide más de 15 milímetros, la desviación de la línea media es más de 5 milímetros o hay una disminución de Glasgow más de 2 puntos, hay anisocoria, focalización, convulsiones. Cuando tengamos un paciente con un tipo de hemorragia, lo que tenemos que hacer es reconstruir la imagen en los tres cortes, el corte axial, corte sagital y corte coronal. Y ahí podemos medir el ancho, la altura y la profundidad de este hematoma, donde nos van a dar tres medidas y la vamos a multiplicar, como en este caso, A por B por C entre 2. Y eso nos va a dar el volumen del hematoma. Con respecto al subdural agudo, observamos aquí, el subdural agudo tiene forma de media luna y cuando tiene un espesor más de 10 milímetros y desvía la línea media más de 5, este paciente es quirúrgico y debe ser evacuado este hematoma. Asimismo, si no cumple esos criterios numéricos, el estado neurológico, si hay Glasgow menos de 9 puntos, debe ser intervenido de forma inmediata. Cuando tenemos una masa en fosa posterior, es decir, en el cerebelo, puede ser a nivel epidural y cuando tiene una medida más de 10 milímetros se considera quirúrgico. Cuando es una lesión dentro del cerebelo y tiene una medida mayor a 3 centímetros, es quirúrgico. O cuando hay cambios a nivel del cuarto ventrículo o una presencia de hidrocefalia. Eso es quirúrgico. Con respecto a las contusiones hemorrágicas, vemos que son lesiones que se encuentran en el parénquima y si tiene un volumen de 25 a 30 centímetros cúbicos y desvía la línea media más de 5, es motivo de cirugía. Asimismo, si hay desviación de línea media, compresión de cisternas basales o deterioro neurológico. Entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer ante una paciente que viene con TEC? Es evaluar, clasificarlo y detener un paciente con
criterios de lesión intracraneal es solicitar una tomografía. Por ejemplo, en este algoritmo, si tenemos un paciente con lesión craneal mínimo, donde tiene GLASO 15, no hay pérdida de conciencia, se da de alta y se indica instrucciones. Sin embargo, si tenemos un paciente con un TEC leve, con algo de alteración de conciencia, GLASO 14, 15, con una pérdida de conciencia menos de 5 minutos, pero no hay déficit neurológico, la tomografía es recomendada y si sale normal, se da de alta con instrucciones. Si sale anormal, tiene que ser ingresado a hospitalización y evaluado por un equipo neuroquirúrgico. Y si tenemos un trauma moderado, donde tenemos GLASO 9 a 13, pérdida de conciencia más de 5 minutos o déficit neurológico focal, la tomografía es mandatoria. Igualmente, si sale normal, no podemos darle de alta. Es un paciente que debe ser admitido a observación para mantenerse por lo menos en monitoreo más de 12 horas. Y si la tomografía es anormal, debe ser evaluado por un equipo neuroquirúrgico. Igualmente, este algoritmo es muy similar, donde lo clasifica en 3 categorías, donde siendo la categoría 0 en las lesiones mínimas, el paciente se va de alta. Categoría 1, cierta alteración de conciencia, pérdida de conciencia, sin embargo no tiene factores de riesgo para lesión intracraneal. Igualmente se recomienda una tomografía y con el mismo algoritmo, si sale normal, se da de alta y si sale con alguna alteración, una evaluación por un equipo quirúrgico. De tener una lesión cerebral con factores de riesgo, pero con un paciente en GLASO 15, esto se considera una indicación mandatoria de tomografía. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para solicitar tomografía a pesar de que un paciente se encuentre en GLASO 15? Está en la historia del accidente, es ambigua, tiene una amnesia postraumática continua, tiene amnesia retrógrada más de 30 minutos, hay signos de fractura de base de cráneo, hay cefalea, hay vómitos, déficit neurológico focal, convulsiones, tiene una edad mayor de 60 años, tiene trastorno de la coagulación o el accidente de alta energía. En este caso, se considera mandatorio una tomografía cerebral porque hay riesgo de lesión intracraneal. Y hay algunas medidas básicas que se pueden hacer desde el primer nivel de atención. Por ejemplo, elevación de la cabecera 30 a 45 grados. Esto mejora el retorno venoso y el paciente puede disminuir su presión intracraneal solo con la elevación de la cabeza. La analgesia es vital para evitar que el dolor incremente la presión intracraneal. El mantener una temperatura por debajo de 38 grados es mandatorio en un paciente con TEC. Evitar convulsiones con el tratamiento anticonvulsivante es también una medida importante, ya que cada convulsión tendría deterioro neurológico. Mantener una presión de perfusión cerebral mayor o igual a 60, es decir, con una PAM por lo menos de 80 a 90, esto también nos va a permitir un adecuado manejo de la presión intracraneal. Una hemoglobina aceptable más de 7 gramos por decilitro también es una indicación importante. El manejo del sodio y los trastornos hidroelectrolíticos es muy importante en los pacientes neurocríticos. La hiponatremia conlleva a edema cerebral, por lo tanto mantener valores normales o incluso tendencia a la hipernatremia mejoraría el edema cerebral. Hay que optimizar el retorno venoso de la cabeza y un monitoreo continuo de la presión arterial y la saturación, mantenerla más de 94%. Hay medidas invasivas para monitorizar la presión intracraneal, como son los monitores de la presión intracraneal y de la presión tisular de oxígeno. Esto ya es manejo especializado en las UCI neuroquirúrgicas, donde existen dispositivos que ingresan al parénquima o al ventrículo y permiten medir de forma continua la presión intracraneal en los monitores. Para ir culminando, hablaremos de un caso donde es una mujer de 50 años con una contusión parieto-occipital por accidente de tránsito. Llega a la emergencia con náuseas, vómitos y cefalea en GLASO 15. Entonces, esa es la tomografía que podemos observar ahí y vamos viendo que
A nivel de la fosa posterior no se encuentra mayor cosa, sin embargo, en la convexidad del lado izquierdo del cerebro se observa una imagen lineal hiperdensa que se cataloga como hematoma subdural agudo laminar. Sin embargo, la paciente se encontraba con un adecuado estado neurológico, por lo tanto ingresó a observación por 5 días con una nueva tomografía donde se observa no mucha variación y el hematoma permanece igual en proceso de reabsorción. Ante esto y la mejoría del paciente, se le brinda el alta del hospital. Sin embargo, 6 días posterior a este alta, la paciente reingresa por emergencia con alteración de conciencia y vómitos. Y con esta tomografía que podemos observar aquí, vemos que existe desviación de línea media y hay borramiento de estos surcos que se encuentran acá. Y observamos que ese hematoma, que se encontraba hiperdenso, está en proceso de reabsorción, pero está generando edema cerebral. En el transcurso de las horas, la paciente entra en coma y es intervenida de forma rápida por el equipo de emergencia. Aquí observamos la tomografía de ingreso y la de reingreso. Vemos cómo hay una mayor desviación de línea media en comparación a la que tuvo en el ingreso previo. La paciente es operada de emergencia, se le hace una craniotomía más la evacuación del hematoma subdural y este es el resultado que podemos observar donde hay una mejoría de la línea media, los ventrículos están simétricos y ahí vemos las marcas de los agujeros para poder hacer la craniotomía. La paciente logra recuperarse en un estado neurológico óptimo y está de alta. Y aquí tenemos otro caso de un hematoma subdural agudo a consecuencia de un accidente motolineal en un varón de 30 años. Vamos a ver que en la tomografía cerebral encontraremos hematoma subdural a nivel hemisférico izquierdo con presencia de desviación de línea media. Vemos cómo la línea media se encuentra desviada hacia el lado derecho y este paciente es un paciente crítico que se encuentra con Glasgow de 6 puntos. Ante esto, lo que se realizó fue una craniotomía decompresiva y una evacuación del hematoma subdural. Aquí en esta imagen podemos observar cómo se realiza una craniotomía decompresiva. Vamos a liberar parte del hueso del hemicráneo y la dura madre la vamos a exponer para poder luego aperturarla como si fuera un libro y por encima de esto va a estar el hematoma y el cerebro que va a estar edematizado y al estar libre de la dura madre va a tener espacio para poder expandirse y con esto aliviar lo que es la hipertensión endocraneal y darle opción al paciente que se recupere. Vemos acá la imagen prequirúrgica con la colección subdural y la desviación de línea media y aquí la postquirúrgica con el defecto óseo del hueso que se ha retirado y una mejoría de la línea media. El cerebro tiene espacio para poder liberarse y evitar la presión intracraneal. Aquí observamos la imagen de la craniectomía donde se ve que hay una ausencia de hueso. Esta es la imagen tomográfica luego de la reposición del hueso que se había retirado. Este proceso se llama cranioplastía y aquí la reconstrucción 3D. Este es el resultado. Vemos un paciente con un estado neurológico óptimo, grado 15. Está sin déficit motor. Vemos aquí incluso la cicatriz que se quedó por la cirugía y el paciente continúa con su vida normal y vemos que incluso continúa manejando moto, paradójicamente. Entonces, dentro de los consejos para llevar a casa es que la correcta clasificación de los pacientes con TEC es fundamental para un adecuado manejo. La tomografía cerebral simple es una herramienta importante, así como el internar a un paciente para monitoreo neurológico. El TEC moderado y severo tiene que ser evaluado por un neurocirujano, ya que pueden tener posibilidad quirúrgica. Un correcto y oportuno manejo de estos pacientes va a conllevar a buenos resultados, como los casos últimos que hemos presentado. El TEC es traicionero, eso sí, nunca se confíen de un paciente que a pesar que tiene Glasgow 15, esto puede cambiar bruscamente. Podemos pasar de un paraíso en cuestión de horas a un
infierno a una tormenta. Este es el mensaje final que quisiera que transmite. Y lo otro es que no hay que temer el manejo de los pacientes con TEC. Esto hay que considerarlo como un reto y no cualquiera asume los retos. Y si ustedes están en capacidad y oportunidad de tener un paciente con TEC, deben asumirlo de la mejor manera, con conocimientos y con criterios para evitar resultados. Bien, eso ha sido todo por ahora. Entonces espero que esta pequeña charla les sirva para su vida y no tengan dudas ante un paciente con trauma encefalocraniano. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, comentar y compartirlo con todos tus compañeros. Muchas gracias.